Vamos a probar sonido e imagen para empezar en un ratito esta tercera instancia del ciclo de encuentros virtuales. Estamos probando, como decíamos recién, con nuestra compañera Florencia Gesto. Ya me va a dar la señal desde otra compu. Tengo que seguir hablando para la prueba del sonido, para que se pueda escuchar bien desde todos los lugares. Hasta ahora no hemos precisado un micrófono, esperemos no necesitarlo. Por lo menos parece que hasta ahora ha sido suficiente con la voz sin ningún elemento técnico. Así que la cámara y el celular que estamos usando estaría cumpliendo sin problemas esa función de transmitir audio e imagen. Mientras vamos a tomar otro mate. Por las dudas aclaro que tenemos dos mates, un solo termo, pero dos mates. Por este tema de que nos estamos cuidando todos. Bien. Bueno, estamos ajustando algunos detalles de conexiones con algunas personas que están solicitando el link porque no han podido acceder a la página. Todavía estamos bien en tiempo. En este momento 18:03, cuando ustedes lo escuchen, capaz que es un poquito más tarde, tenemos un delay de aproximadamente 40 segundos entre lo que estamos planteando y lo que ustedes van a escuchar. Mientras vamos a revisar algunos mensajes. Aquí llega otro. Richard Alejandro, Jorge Cartagena, Inés Souto, Verónica Silva, Leticia Silva, Mirta Araujo, las personas que se están integrando, Richard Silvera, María Luz Ceballos, dice que se escucha y se ve por Facebook, hay más gente escuchando. Giovanna Silvera, que se integra en este momento. Muy puntuales. Alguien que pone que le gusta. Vamos a compartir. Acá alguien que nos dice los encontré, se ve que estábamos un poco perdidos. Más personas que se integran. Viviana Sande, compañera que va a hacer el curso, dice se escucha y se ve perfecto. Bienvenida Viviana. A ver, algún otro comentario. Por ahora todo bien.
más gente que se está uniendo en este momento. Cuando apenas han pasado 5 minutos, ya tenemos unos cuantos compañeros que se han integrado. Lilian Raquel Santos, Adriana Mineto, Carlos Alberto Lenzuc de Río Negro. Nos comentan la mesa de Río Negro presente, lo mismo que Florida. Todos dicen que se ve perfecto. Más comentarios de que gusta. Vamos a ver después que hagamos la presentación cuántas participaciones podemos tener de consultas, de comentarios. Aquí está llegando otro mensaje. En unos minutitos ya vamos a estar comenzando con la presentación de hoy. Pablo González Camisa de la mesa de Tacuarembó, también bienvenido. Estaba haciendo tu trabajo, Flor. Sí, ya te estaba escuchando. Buenas tardes a todos y todas. Ya estamos por comenzar, ¿no? Sí, cuando quieran, los anuncios parroquiales. No sé hasta dónde, mesa de Tacuarembó, eso Sí. ya lo habías dicho. ¿Se pudieron conectar las personas que pedían? Sí, quienes Sí. estaban pidiendo conexión por privado, les mandamos el link, se pudieron conectar, quedó subido también en el muro, la última publicación, digamos. Otra consulta, nos preguntan si estos videos más allá de Facebook van a quedar en el canal de YouTube también. Exacto, todo va a quedar subido en el canal de YouTube, donde incluso pueden ir subiendo ingresando y viendo las cosas que ya están subidas, eventos pasados y clases, todo que tiene que ver con cooperativismo, obviamente, y pueden formarse y ver cosas de otros testimonios y oradores en ese canal. Perfecto. Saludo también Germán Nicoletti de Cooperativa ACAC. ¿Querés ir comentando cómo vamos a ir funcionando los próximos días? Bien, ¿Cómo bien. va a seguirse desarrollando? Bien, el taller de hoy es el tercero de este ciclo de encuentros virtuales que hemos denominado globalmente la crisis como oportunidad, y hoy le llamamos la solidaridad hecha cooperativa, porque en realidad lo que vamos a plantear es, de alguna manera, cuáles son los pasos que hay que ir dando para constituir una cooperativa a partir de un contexto sobre el cual vamos a volver, con la idea justamente de que haya un ida y vuelta con la gente que nos está siguiendo, o eventualmente con los que lo ven después, que puedan mandarnos preguntas o consultas que tengan para hacer, o los comentarios, como ha ocurrido otras veces. Y el viernes próximo, dentro de 2 días, a la hora de 18, le denominamos estrategias para el día después. En realidad va a haber un día después de esta situación, en realidad siempre hay un día después, todos los días, al otro día después de hoy, pero justamente en esa circunstancia va a ser algo distinto, y la idea es dar algunos elementos que tienen que ver con procesos de análisis para definir estrategias que pueden pasar por reconversión, que pueden pasar por diversificación. Entonces la idea es justamente, así como trabajamos el tema de la planificación, poder aportar estos elementos. El miércoles que viene, Florencia, hay una actividad especial. Exacto, el miércoles 29 de abril a las 13 horas vamos a estar transmitiendo, después les vamos a decir cómo y por dónde, una teleconferencia con nuestra presidenta, la doctora Graciela Fernández, como presidenta de Cooperativas de las Américas,
junto al doctor Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, donde se van a estar dirigiendo las cooperativas y entidades de la región en el marco de esta pandemia. Entonces les invitamos a participar ese día. Esa actividad también va a quedar grabada y va a poder ser vista en otro momento. Pero bueno, en el caso de conectarse se va a poder interactuar y hacer preguntas a los oradores. Eso es el miércoles 29 de abril. El viernes es 1 de mayo, por lo tanto no vamos a tener actividad. Y vamos a volver la semana siguiente con la idea de un formato un tanto distinto, donde más bien vamos a presentar experiencias en la línea de lo que venimos trabajando, es decir, de procesos de reconversión, procesos de diversificación. Básicamente vamos a, o por lo menos estamos pensando, hacerlo con algunas cooperativas del interior, que tienen una experiencia interesante para contar, pero otro aspecto que nos parece medular es que también se sugieran temas desde las propias organizaciones, de la gente que está mirando en vivo o después esta transmisión, a los efectos de también generar instancias que serán con nosotros o con otras personas, a los efectos de ir satisfaciendo esas necesidades. Y en cuanto a eso, entonces también les recordamos las vías. Sí. La que estamos difundiendo mayormente es el celular, es un teléfono que nos pueden enviar un mensaje desde cualquier parte del mundo, más 598 si están fuera del país, 91246327 o 091246327 si están desde Uruguay. Allí nos envían sus datos de su nombre, les agregamos a nuestra lista de difusión de noticias cooperativas que se envían a diario por WhatsApp, y además nos envían su correo electrónico y les enviamos las presentaciones de todos los temas que ha venido tratando Julio en estos encuentros. Perfecto. Bien, estamos en condiciones entonces de empezar esta tercera instancia. Repito, le llamamos encuentros virtuales y hoy vamos a trabajar en los pasos para formar una cooperativa. Pero antes de eso queríamos retrotraernos a algunas cosas que ya hicimos el año pasado. El año pasado, antes de esta situación, lógicamente, ni de imaginarnos que íbamos a estar trabajando de esta manera y con esta crisis en principio sanitaria, pero que va a tener, ya sabemos, y ya está teniendo repercusiones de todo tipo, estamos visualizando que se está produciendo un aceleramiento de lo que se llama la revolución digital. Así como hubo una revolución industrial, que fue la que generó la primera cooperativa, estamos en una fase que para algunos es la cuarta, para otros es la quinta, revolución digital, revolución tecnológica, proceso de automatización. Muchas cosas rápidamente han cambiado y en ese proceso uno de los problemas que se van detectando es cómo va afectando ese proceso de automatización a muchas personas que realizan algún tipo de trabajos repetitivos. En el material que les vamos a mandar a quienes quieran van a aparecer una serie de imágenes, pero yo voy a mostrar algunas cosas, si alguien recuerda lo que es esto. Lo vamos a acercar un poco más. ¿Sí? Esto, de alguna manera, supongo que la gente no muy grande todavía, gente joven, se acuerda de lo que era esto, ¿sí? Un rollo de fotos, y nos podemos imaginar toda la lógica y toda la cantidad de tareas que significaba procesar esto a los efectos de poder de alguna manera tener un desarrollo mejor. ¿En qué se transformó? En un celular. Entonces, ¿qué es lo que qué conclusión llegamos? Que algo que le llamamos teléfono en realidad es lo que menos usamos de ese aparato, ¿sí? Lo mismo va a pasar con esto otro. Si alguien se acuerda de lo que era, esto de la época de que mis hijas eran pequeñas, se llama cantando, algo de cantando, dice, aprendiendo cantando, ¿sí? Y no hace tantos años, ¿tá? Esto también se transformó de alguna manera en algo que ahora tenemos en el aparato celular. Y si analizamos la otra automatización, esto es lo que vemos menos ahora. Este billete ya es de plástico. ¿Por qué? Porque hace ya unos 20 años aparecieron los cajeros automáticos. Entonces ahí hubo un traslado de una tarea que antes hacía un cajero humano a un cajero automático. Pero si después analizamos con esta tarjeta,
o con cualquiera otra de los cajeros, hacemos transacciones que ya no necesitamos ir al cajero. Vamos directamente y pagamos en el supermercado, pagamos con esta tarjeta o con cualquier otra a través de un aparatito que se llama POS. Por lo tanto, el dinero no lo precisamos. Pero tampoco vamos así, ya de alguna manera, imaginemos que dentro de algunos años, por lo menos yo me imagino, los cajeros van a ser cada vez menos. ¿Por qué los cajeros automáticos? Porque no va a circular dinero en efectivo. Vamos a utilizar plástico o el celular. ¿Sí? Entonces imagínense lo que podría ocurrir si los cajeros automáticos dejan de existir también. No necesitaríamos remesas, no necesitaríamos guardias de seguridad, un montón de trabajos que tienen que ver con la función del cajero automático. ¿Sí? Pero hoy yo les pido a ustedes que piensen cuántas transacciones realizamos sin el dinero, sin la tarjeta, y lo hacemos a través de lo que es la banca en casa. ¿Sí? Todos los bancos tienen un servicio a través de internet por el cual yo puedo pagar facturas, puedo tener vínculos entre mis cuentas, etcétera, etcétera, y eso determina que tampoco la tarjeta o el plástico sea necesario. ¿Sí? Y si vamos un poco más allá, en algunos países ya estamos utilizando solamente el celular. Quiere decir que en ese mal llamado teléfono tenemos todas las funciones. Entonces, podemos ir viendo qué cosas han ido cambiando simplemente en ese rubro que tiene que ver con el dinero y los pagos o las transacciones. Pero también han ocurrido otras cosas. Ha avanzado el comercio electrónico. Y sobre todo los que nos están mirando del interior recordarán que no hace muchos años una feria ganadera en el interior implicaba una movilización de una cantidad de personas que tenían que ver no solamente con el propio remate, sino con el traslado de los animales, los servicios de comida, etcétera, etcétera. Hoy tenemos, desde hace casi 20 años, la primera gran forma de comercio electrónico en Uruguay se llama la pantalla, el remate por pantalla. Y el remate por pantalla eliminó una cantidad de trabajos que tenían que ver con eso, porque además le asegura a las personas, a los compradores, a quienes manejan el tema del ganado, determinados elementos técnicos que les permiten saber las características del animal a partir de la trazabilidad, etcétera, etcétera. Ya no es solamente mirando el animal que está en la pista, sino con todos los elementos que me provee la tecnología a partir no solamente de la imagen, sino de todos los análisis que se hace a partir de esa trazabilidad. ¿Sí? Entonces, simplemente poniendo algunos ejemplos de cosas que están ocurriendo y que han logrado un cambio importante en el comercio. Pero vayamos a otros servicios automatizados. Por ejemplo, la tarjeta STM. La tarjeta STM de alguna manera eliminó el guarda en los ómnibus. El telepeaje eliminó cantidad de puestos de trabajo vinculados con el cobro del peaje. Es decir, ahora tenemos en el parabrisas del auto un dispositivo que es leído en el momento que vamos llegando, se levantó la barrera y allí nos dice hasta qué saldo nos va quedando. Lo mismo si ingresamos a internet y vamos sabiendo hasta cuántas veces pasamos, qué día, qué hora, etcétera, etcétera, por ese determinado lugar. Lo mismo pasa con las cajas inteligentes de los supermercados. Y podemos seguir hablando de aplicaciones como el caso de Uber y una cantidad de más. Y entonces llegamos a una conclusión importante. Antes de la crisis actual ya venía produciéndose una transformación importante en el tema del trabajo. ¿Sí? Esa transformación tiene que ver con la eliminación de determinados puestos de trabajo que realizan actividades repetitivas, ¿tá?, para generar otros que necesitan una formación mucho más específica. El tema está en si podemos ayudar a que las personas que estaban en la situación de realizar trabajos repetitivos y de alguna manera fueron perdiendo esas posibilidades a través de la automatización, pueden acceder a esos otros puestos. Si no pueden acceder a esos otros puestos, estamos hablando de que seguramente y lamentablemente podamos llegar a tener un proceso de desigualdad mayor de la que tenemos ahora. Si a eso le agregamos otras cosas que están pasando en el mundo, como que lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, el uso de los robots, ¿sí? Es muy común que nosotros
utilicemos de repente un navegador cuando vamos manejando. El más característico es Waze. ¿Qué es ese navegador? No es una señora española que nos está mirando y nos está diciendo por dónde vamos, y si nos equivocamos, dice rectificando, ¿sí? No, rectificando no dice, bueno, no me acuerdo cómo es que dice, bueno, no importa, los que están recalculando, y ahí nos deriva de nuevo para el lugar donde estamos. Eso es inteligencia artificial. Lo mismo llevado hasta la cirugía. Hoy hay robots cirujanos. Entonces, cosas que parecían que era una locura y que acá iban a demorar en llegar, llega porque vivimos en un mundo globalizado donde nos pasan las mismas cosas que pasan en cualquier parte del mundo. ¿Sí? El coronavirus llegó un poco más tarde, pero llegó y nos está afectando de la misma manera. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? En principio, llegamos a la conclusión de que ya desde antes de esta crisis sanitaria había una transformación muy importante en el tema del trabajo. Y básicamente de que cada vez es más dificultoso la inserción como trabajador dependiente. Para quienes vivimos en el interior, durante mucho tiempo, era muy común que uno de los trabajos a los cuales se solicitaba a través de los medios era la clásica niñera. Y hoy la niñera pasa a ser el celular también, porque cuando el niño está aburrido, muchas veces le dan el celular con todas las consecuencias que eso tiene. Es decir, se ha institucionalizado, por un lado, la atención de la niñez a través de distintos centros públicos o privados, etcétera, etcétera, y esa tarea que antes desarrollaba una persona o está institucionalizada o de alguna manera se ha ido perdiendo. Conclusión, el trabajo dependiente o el empleo dependiente es cada vez más escaso. Por lo tanto, consideramos que hay que pensar seriamente en el trabajo por cuenta propia o en el trabajo independiente. ¿Qué implica eso? Realizar el trabajo, pero a su vez gestionar nuestra propia empresa. ¿Sí? Entonces nos parece que ese elemento, tenerlo en cuenta, cada vez más se va desarrollando esta tarea de producir justamente o generarnos nuestro propio trabajo a partir de nuestras propias empresas de las diversas formas. Y otro elemento a tener en cuenta es que aquí podemos tener dos opciones. O lo hacemos en forma individual o lo hacemos como tarea asociativa, y dentro de los formatos asociativos el cooperativo. Entonces, ¿a qué queremos llegar? En el tema particularmente del trabajo pasan estas cosas. Un decrecimiento de la oferta laboral desde el punto de vista del trabajo dependiente y un incremento en las posibilidades del trabajo de forma, independiente, por cuenta propia, perdón, era la palabra que quería hacer. Trabajamos generando nuestro propio empleo. ¿Sí? ¿Qué determina eso? Determina que tenemos que saber el trabajo que vamos a desarrollar y tenemos que saber cómo gestionar nuestra propia empresa. Por eso, la idea de lo de hoy es básicamente cuando pensemos en el trabajo por cuenta propia, asociativo y cooperativo, tenemos que pensar básicamente de que, como dijimos el primer día, ¿qué necesidad concreta vamos a tener? Y en función de la necesidad concreta, volvamos a la definición. La definición dice que una cooperativa es una asociación de personas. ¿Sí? ¿Qué características tienen que tener esas personas? ¿Cuántas pueden ser? ¿De qué manera van a poder formar una cooperativa? Entonces, primer elemento, cantidad de personas. Si vamos a constituir una cooperativa de viviendas, la ley dice que precisamos, para una cooperativa que sea nueva, precisamos 10 núcleos familiares, constituidos de la manera que sea, y si vamos a reciclar para armar una cooperativa, son suficientes 6. Para una cooperativa de trabajo precisamos un mínimo de 5 socios. ¿No? Y aquí queremos hacer la aclaración, después podemos entrar más en detalles, de que la ley prevé de que se pueda tener hasta algunos empleados hasta un 20%. En el caso de las cooperativas sociales, que también son cooperativas de trabajo, se requiere de 5 socios, pero en este caso quien participa o va a determinar si estas personas tienen el carácter o la situación de vulnerabilidad para integrar cooperativas sociales es el MIDES. Por lo tanto, la primera tarea va a ser directamente en el MIDES. Si lo que vamos a formar son cooperativas agrarias, se necesitan 5. Si queremos armar una cooperativa de crédito, precisamos 50 al inicio y a los 2 años tenemos que tener 200 socios.
Y tanto para consumo, para artistas y para cooperativas de seguros, precisamos 5 socios. Entonces, el elemento fundamental es, juntamos personas, no juntamos capitales. Aquí hay una ley, la 18.407, que determina justamente cuántas personas se van a unir voluntariamente para cada una de estas tareas. ¿Sí? Nos parece que era un elemento importante a tener en cuenta cuando pensamos en constituir una cooperativa. Muchas veces pasa, decimos, bueno, queremos constituir una cooperativa de trabajo y solamente somos 3. Bueno, mientras no sean 5 o mientras no haya algún cambio en la legislación, que por ahora no está previsto, no va a ser posible armar una cooperativa con 3 personas. Aclaro que en algunos países sí lo es, la legislación se lo permite, como el caso de España, que es bastante más flexible, que ya con 2 personas se puede armar un formato cooperativo. Entonces, el segundo elemento es cómo van a funcionar esas personas. Y aquí nosotros ponemos mucho énfasis en lo que llamamos la viabilidad social. ¿Qué tan bien nos vamos a entender entre nosotros? ¿Qué es tan importante o más importante que a veces que el funcionamiento económico? Y entonces acá el tema está en que cuando nosotros decidimos armar una cooperativa, de alguna manera tenemos que tener la chance de libremente elegir con quién nos asociamos. No siempre un amigo es un buen socio para la cooperativa, o un familiar, ¿sí? El tema es quienes tienen ciertas características que el resto entiende que reúnen para ser parte de la cooperativa. Y este es un proceso largo, que a veces se ve de alguna manera reducido porque ya la gente se conoce de antes. En el taller anterior hablamos cómo a partir muchas veces de una cooperativa de vivienda surge una cooperativa de trabajo. La gente ya se conoce y de alguna manera eso facilita los procesos. Los procesos sociales son procesos largos, ¿sí? Y entonces la característica fundamental que tiene que haber en este caso es esa cohesión entre las personas que van a integrar esa cooperativa. El tema es que muchas veces ese proceso, ¿sí?, es relativamente largo frente a las necesidades que tenemos, ¿sí? El proceso puede ser para mañana, pero las necesidades son de ayer. Entonces nos genera un desfasaje importante desde ese punto de vista y tenemos que tener cuidado con ello. No sé si hay consultas o preguntas hasta ahora. Por ahora no. Por ahora no. Faltó Bien. el comentario haber leído hoy. Desde Concordia nos saludan. Desde Argentina, Concordia, bien. Y desde COFAC de Colonia Valdense también. Bien. Es lo que había quedado pendiente. Entonces decimos que desde el punto de vista de lo social tenemos que llegar a constituir un equipo, ¿tá? Entonces vamos a ir anotando estos aspectos. Le llamamos viabilidad social. Y esa viabilidad social tiene que determinar la constitución de un equipo, ¿tá? Y esto es algo muy dinámico, es algo que va cambiando permanentemente y que tiene que ver muchas veces con las propias composiciones. Por ejemplo, en una cooperativa de vivienda no es lo mismo el socio que participa del proceso de construcción de la cooperativa de aquel que se integra después. Ninguno de los dos tiene la culpa de estar en situaciones distintas, pero en realidad quien no vivió el proceso de construcción no va a poder entender muchas de las cosas que los socios viejos de la cooperativa, los socios fundadores, van a querer entender. Lo mismo en una cooperativa de trabajo, ¿sí? Entonces, esas dinámicas de que entran algunos, salen otros, etcétera, etcétera, nos genera que el proceso de trabajo con el equipo sea permanente, para que de alguna manera la solidaridad, la ayuda mutua, la confianza se vayan tejiendo permanentemente por los propios cambios que hay en el equipo. Ni qué decir con la situación actual donde había una lógica de funcionamiento de la cooperativa que seguramente va a cambiar. Por eso es que para el cuarto taller hablamos de las estrategias para el día después, que muchas de las cosas tienen que ver con el equipo. Eso lo vamos a analizar también. ¿Qué cambios se nos producen dentro del propio equipo, dentro de los propios socios de la cooperativa? Entonces decimos, acá hacemos un listado de qué es un equipo. En realidad decimos que es un conjunto restringido de personas. Esto es un elemento clave a tener en cuenta. Cuanto más grande es el grupo, más dificultades tenemos, porque hay más cantidad de vínculos, más cantidad de comunicación, más dificultades en la negociación, por lo tanto eso puede llevar a procesos más largos. Cuando hay que tomar decisiones rápidas, entonces aquí se da otra de las tensiones que vamos a ver en el próximo taller, entre
la vida democrática y la toma de decisiones, entre la vida democrática y la participación versus, de alguna manera, la efectividad en la toma de decisiones, que tienen que ser muchas veces rápidas por esta dinámica de la economía y del mundo tan loco en el que estamos viviendo. La ligación entre sí, que tengan una tarea. El tema de tener una tarea es un elemento muy importante, por eso hablamos el otro día de la planificación, de tener claro cuáles son los roles, las responsabilidades de cada uno a los efectos de desarrollar esto, que estén actuando o interactuando y que establezcan permanentes relaciones recíprocas que tienen que terminar en relaciones de confianza. Ese elemento es clave, es una construcción permanente que tiene bajas y altas y que eso va determinando algunas situaciones concretas que muchas veces generan distorsiones graves dentro de los grupos y que nosotros de alguna manera recomendamos como una manera de reducir, no eliminar, pero sí reducir esas situaciones, que hayan reglamentos internos claros al efecto de saber cuáles son las reglas de juego. No alcanza con el estatuto, sino también que haya reglamentos internos claros. Entonces llegamos a una conclusión. Tiene que haber un interés común, tiene que haber buena comunicación, tiene que haber un buen clima grupal, y todo eso hace lo que nosotros le llamamos un sentimiento de pertenencia. Es decir, sentirme orgulloso de que soy parte de este equipo que hemos constituido para satisfacer en conjunto una necesidad. Concretamente, en este caso estamos hablando que pueden ser necesidades laborales, pero pueden ser también otras. Lógicamente que van a haber elementos que condicionan, no decimos que impiden, pero sí que condicionan fuertemente la posibilidad de la constitución de este equipo, pero tenemos que conocerlos. Por un lado, decíamos hace un ratito, la cantidad de integrantes. Cuanto más integrantes tenemos en el grupo, más dificultades vamos a tener de ponernos de acuerdo en las negociaciones y demás. Lo mismo con respecto a la diversidad. Si tenemos personas, por ejemplo, de edades muy diversas, si tenemos una cooperativa, gente que está próxima a jubilarse y otros que recién están empezando su vida laboral, lógicamente los intereses pueden ser distintos. Juega mucho el tema del liderazgo y de la autoridad. Acá hay un elemento clave que tiene que ver con la autoridad que da el conocimiento, a diferencia de la autoridad que da el cargo. Me parece que es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta, y que el liderazgo tiene que ser un liderazgo que permita la participación y básicamente la rotación, que estén claros los roles de cada uno, cómo se asumen los compromisos, qué responsabilidades de alguna manera se están satisfaciendo. Entonces, en función, como decíamos al principio, de las necesidades que tenemos las personas que nos vamos a juntar para llevar adelante una cooperativa de estas características, va a ser el tipo de cooperativa lo que antes se llamaban modalidades en la propia ley. Por lo tanto, vamos a tener posibilidad de cooperativa de viviendas. Aquí tenemos dos formatos, de ahorro previo o de ayuda mutua, cada uno con su federación. Cooperativas de trabajo, que en realidad tenemos como tres tipos: las cooperativas de trabajo tradicionales, las cooperativas sociales, y también se agregan las cooperativas de artistas. Estos son artistas y oficios conexos. Este es un elemento que en la ley anterior no existía y tiene que ver con algún tipo de actividad safral que esté vinculado con el arte, con la artesanía, etcétera, etcétera, que va a aportar en función de la safralidad. Por ejemplo, una murga cooperativa tiene su zafra en carnaval, por más que acá decimos que el carnaval es todo el año, hay una zafra que es la fuerte y en el momento en que más se aporta. Lo mismo un grupo de teatro, un coro, etcétera, etcétera. Si nuestra necesidad es solucionar un problema que tiene que ver con la alimentación o con el consumo en general, vamos a armar una cooperativa de consumo. Las agrarias, que se van a reunir para realizar todo el proceso o parte del proceso. Ahí tenemos, por ejemplo, una cooperativa que se junta para comprar los insumos, tiene un parque de maquinarias y venden juntos y producen juntos en un mismo espacio territorial. O algunas que dicen, bueno, en realidad nos juntamos simplemente para comercializar, acopiamos para comercializar. No necesariamente el proceso tiene que ser todo, sino en qué parte de ese proceso nos estamos uniendo. Si la necesidad es el ahorro o el crédito, aquí tenemos también dos opciones. Una son las cooperativas de capitalización, que son la mayoría, y las otras son las que aceptan depósitos de los socios. En este caso tenemos solamente el caso de Fuserep. O cooperativas que surgen a partir de una oportunidad del mercado, como ocurrió cuando se desmonopolizaron los seguros y surgió Surco Cooperativa, que en realidad es una cooperativa de cooperativas porque reúne
no solamente sus socios son cooperativas del país, sino también del exterior, sobre todo, ya en algún momento lo habíamos comentado también, porque se aprovecha otras cooperativas de seguros, como el caso de la segunda de Rosario, Argentina, o Seguros Múltiples de Puerto Rico, que ya tienen un know-how importante en el negocio del seguro que para nosotros era relativamente nuevo. Y ahí hubo una oportunidad. ¿Sí? Entonces, estos son los aspectos que tienen que ver con lo que llamamos la viabilidad social. El segundo elemento es la viabilidad legal. Es decir, qué tanto la ley nos permite formar la cooperativa. Y aquí el elemento clave muchas veces son la cantidad de socios. No llegamos, lo que decíamos hoy, no llegamos a 5 socios y por lo tanto no podemos armar la cooperativa. Y ahí tenemos un impedimento de tipo legal. ¿Sí? Y el tercer elemento, para muchas de las cooperativas, sobre todo las de trabajo, pero no solamente, es la viabilidad económica. Es que ese producto o ese servicio que vamos a poner en el mercado, ¿sí?, qué posibilidades reales tiene de funcionamiento. Porque podemos tener un precioso grupo, pero que no tiene las posibilidades económicas de producir un determinado bien o un determinado servicio. ¿Sí? Entonces se tienen que dar los tres aspectos y tenemos que estar controlando permanentemente. Por eso hablamos de que las cooperativas tienen una composición dual, tienen un aspecto social que hace la constitución del equipo y tienen un aspecto empresarial que hacen a las posibilidades reales de funcionamiento. Y aquí también tenemos que hacer un análisis. Un análisis que nosotros planteamos muchas veces, bueno, vamos a reconvertir la cooperativa. Bueno, ¿cuál va a ser el negocio? Y lo primero que pensamos es en las cosas que ya sabemos hacer. Y las cosas que sabemos hacer, en realidad, ¿las necesita alguien? Porque ese es el gran tema. Sabemos que hay determinados rubros o determinadas profesiones que se han ido perdiendo, ¿sí?, porque ya el mercado condiciona otras cosas. Yo en mis talleres, sobre todo cuando trabajamos con los chicos de UTU, ponemos algunos ejemplos. La persona que arregla zapatos. ¿Ah? ¿Cuántos había antes? ¿Cuántos quedan ahora? ¿Y qué edades tienen los que quedan ahora? Si nos sacan de apuro el arreglo en el momento, el taller de calzado con arreglo en el momento. Pero si uno preguntaba cuántas zapaterías o talleres de compostura de calzados había y los que quedan ahora, por poner un ejemplo de los tantos que hay, de las cosas que van cambiando. Entonces lo que tenemos que analizar es los procesos de reconversión, lo que nosotros sabemos hacer, si eso tiene posibilidades en el mercado o si tenemos que aprovechar una oportunidad del mercado y reconvertirnos nosotros. ¿Sí? Pero a su vez tenemos que analizar cuál es la competencia, porque eso con respecto a los clientes, pero ¿qué pasa con la competencia? ¿Cuántos competidores hoy tenemos en el mercado de las cosas que nosotros sabemos hacer? Y generalmente nosotros pensamos, cuando vamos a hacer ese análisis, miramos el barrio, la zona donde vamos a trabajar y decimos, bueno, en realidad, si voy a poner una cooperativa vinculada con lo gastronómico, reviso cuáles son las organizaciones que producen alimentos. Pero esas organizaciones, esas empresas que producen alimentos, es una parte de la competencia a lo que nosotros llamamos competencia directa. Hay toda otra competencia indirecta que uno cree que no le va a afectar, pero que en definitiva sí va a afectar en el momento en que nosotros estamos pendientes de cuáles son las decisiones de la gente. Entonces, en los talleres también planteamos muchas veces, decimos, bueno, una empresa que brinda servicios turísticos, ¿compite contra una inmobiliaria? ¿Compite contra una barraca? No. Pero la persona, ¿sí?, que es el cliente, va a decidir si hace un viaje o reforma su casa. Si decide hacer un viaje y no reformar su casa, quien está pagando las consecuencias es la barraca. Porque en ese caso, la persona decidió, ¿sí?, que en vez de la casa puede esperar, la reforma de la casa puede esperar, y por lo tanto me voy a hacer un viaje. ¿Sí? Entonces, permanentemente estamos compitiendo todos contra todos. ¿Sí? Entonces también tenemos que ir analizando cuáles son las tendencias. Y la tendencia hoy, por ejemplo, es que ha habido una proliferación de empresas que se dedican a los alimentos. ¿Por qué? Porque la mujer está menos en la casa, cada vez se cocina menos, y además no solamente lo compramos, sino que el servicio de la logística del traslado del alimento ha posibilitado que aparezcan empresas, algunas a través de aplicaciones, como el caso de Pedido Ya, que es una aplicación uruguaya. Entonces, esas lógicas del mercado también las tenemos que entender
para saber si efectivamente nuestro producto va a tener viabilidad económica. Porque de lo contrario, si nosotros nos quedamos atados a lo que sabemos hacer o a la lógica que teníamos cuando nos fundaron o fundamos la propia cooperativa, vamos a llegar a tener dificultades de este tipo. Y tenemos que tener en cuenta que los dos elementos son los desafiantes, el social y el económico. No sé si hay consultas hasta acá. Hay un comentario. Un comentario. Bueno, nos saludan desde Sarandí Grande, el departamento de Florida, desde Montevideo también. María Mirta Araujo comenta que lo último que decías hoy, hablando de los nuevos socios de las cooperativas, la gente nueva en una cooperativa de vivienda no entiende lo que sentimos los que fuimos a construirla. Porque no lo vivieron. Y ahora lo último comentario también de la misma persona, que quisiera saber qué papel piensan ustedes que tendrá el cooperativismo con este nuevo gobierno. Pero ahí nos vamos un poquito de tema. Ese no es un tema para ahora, y además lo mío es técnico, lo otro es netamente de concepción de política, así que digo, disculpas, pero digo, no sabemos. Incluso recién están asumiendo las nuevas autoridades, por lo tanto recién se están vinculando, así que digo, es más bien una pregunta para los actores políticos o los directivos de la organización. Con respecto a eso, la actividad del miércoles que viene puede ser un buen espacio para dialogar sobre eso mismo, que es la mirada más política. Perfecto. Bien, si no hay preguntas hasta acá, entonces, bueno, ¿cuál es el proceso? Después que tenemos clara la viabilidad social, constituimos un buen equipo que permanentemente lo vamos a estar revisando y vamos a tratar de que la cooperativa satisfaga las necesidades de los socios a partir de esos procesos de negociación interna para ver efectivamente cuáles son las necesidades, que no tengamos ningún aspecto desde el punto de vista de impedimento legal y que el negocio, cuando hablamos de cooperativas básicamente de trabajo o de consumo, las agrarias, que el negocio que estemos planteando de producción de bienes o servicios tenga posibilidades reales en el mercado. Ahí sí, habiendo analizado todo esto, empezamos el proceso. ¿Dónde empieza el proceso? No empieza en la DGI ni en el BPS, como pasa muchas veces, que la gente dice, fui a la DGI y me dijeron que no era por ahí, pero tampoco sé dónde empezar. El primer punto es hacer una asamblea constitutiva, ¿sí?, de la cooperativa, con un acta respectiva, que va a elaborar un proyecto de estatuto. Y este es un elemento clave, el tema de la elaboración del proyecto de estatuto. El estatuto no es nada más ni nada menos que el acuerdo, ¿sí?, entre los socios de la cooperativa acerca de cómo va a funcionar. Ese acuerdo que después va a ser aprobado por las autoridades competentes, es el que genera el contrato entre los socios. Y muchas veces nos ha pasado que en algunas cooperativas dicen, yo no sé si tenemos estatuto. No, estatutos hay, capaz que no los conocemos. Pero ahí donde están todos los elementos, que lo podemos detallar en otra oportunidad, es justamente donde quedan establecidas las relaciones entre los socios. ¿Sí? Y en ese caso, ya tienen que estar todas las personas, en el caso de trabajo, o lo que decías hoy que eran 5, ¿tienen que estar todos? En el caso de las cooperativas de trabajo, los que van a constituir la cooperativa tienen que ser los 5. Después se pueden ir agregando otros, pero el mínimo establecido son los que dijimos hoy. No podemos constituir una cooperativa de trabajo con 3, que el acta constitutiva aparezca 3, porque nos van a decir no está cumpliendo con la viabilidad legal. Entonces, si esta condición no existe, impide el funcionamiento por más que tengamos un buen equipo y tengamos un buen negocio, si no tenemos 5, no podemos hacerlo. Por eso planteamos estos 3 elementos, ¿sí? Un aspecto importante a tener en cuenta es que se ha avanzado entre las propias instituciones públicas, llamémosle la Dirección General de Registro, en el tema de la sección de cooperativas, la Auditoría Interna de la Nación, el INACOP, para establecer modelos de estatutos. Y eso se lo encuentran en la página del INACOP, que de alguna manera, si no nos distanciamos demasiado de ese modelo de estatuto, no vamos a tener demasiadas observaciones en el registro. Este es el primer paso. Hago la asamblea constitutiva, presento un proyecto de estatutos y tiene que ser protocolizado por un escribano, una vez que tengamos eso. Por lo tanto, si no está protocolizado, no lo podemos presentar. Entonces, ahí ya se generan algunos gastos que tienen que ver no solamente con los honorarios profesionales, sino también de timbres y demás que hay que pagar para hacer ese trámite. Mientras
en el registro no nos aprueben totalmente el estatuto y nos asignen una persona en un número de personas jurídicas, no existimos. Por lo tanto, no podemos hacer más nada. Es probable que en algún momento puedan haber observaciones que tenemos que levantar, ¿sí? Y hasta tanto esas observaciones no sean levantadas y dicen está aprobado el estatuto social, no podemos hacer nada. Una vez que tenemos de la Dirección General de Registro la aprobación, ¿sí? Ahí vamos a ser una persona jurídica. Vamos a existir como empresa, en este caso cooperativa. Siempre dijimos las cooperativas son empresas, ¿sí? Hasta tanto no podemos hacer nada. Una vez que tenemos eso, tenemos que registrar los libros que establece la propia ley, un libro de actas de asamblea, un libro de actas del Consejo Directivo, un libro de actas de la Comisión Fiscal, un libro de inventario, un libro de socio, un libro de caja, y vamos a poder registrar cosas en esos libros a partir de la fecha en que fue rubricado y sellado el libro en los registros correspondientes. Acá un elemento importante es el trámite para la obtención de personería jurídica se hace solamente en Montevideo, pero el registro de los libros se hace en las oficinas departamentales. Eso ayuda de alguna manera a que evitar, sobre todo para las cooperativas de tener que venir a registrar los libros a Montevideo. Eso es una descentralización importante. Y a partir de tener la personería jurídica, los libros, los estatutos, etc., recién voy a hacer el trámite ante el resto de los organismos. Voy a empezar la inscripción en la Dirección General Impositiva, me van a dar como a cualquier empresa un número de RUT, voy a ir al Banco de Previsión Social a inscribir la cooperativa, en el Ministerio de Trabajo, ahora con oficinas con ventanilla única, voy a inscribir a la cooperativa en el INACOP, voy a inscribir a la cooperativa en la Auditoría Interna de la Nación, voy a contratar seguros, si es que corresponde, y en función del tipo de cooperativa puede ser que tenga que hacer otros trámites. Por ejemplo, uno de los primeros que va a ser la cooperativa de vivienda es el registro en la Agencia Nacional de Vivienda. O si voy a tener una cooperativa que se dedica a la gastronomía, voy a tener que hacer el trámite a la Intendencia a los efectos de obtener el permiso de bromatología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pueden ser algunos aspectos que son generales para todas las cooperativas y otros que son particulares en función del tipo de cooperativas. Después haré algunos trámites, por ejemplo en el caso de las cooperativas de trabajo, la solicitud de exoneración de aportes patronales, que no es automático, esto por los socios, no por los empleados. Si es una cooperativa que se dedica a la capacitación, puedo obtener la habilitación del MEC y después a partir de ahí quedar exonerado del aporte del IVA, etcétera, etcétera, cosas que nosotros podemos ir ayudando, asesorando a partir de consultas que nos puedan realizar. Pero lo importante es juntar las personas, formar el equipo, definir para qué armamos las cooperativas, y para eso está el tema del análisis de la viabilidad económica y definir claramente el objeto de la cooperativa. Esto lo vamos a ver después también, porque a veces nuestra viabilidad legal tiene que ver con cosas que nosotros omitimos en el estatuto, ¿sí? Y los procesos de reconversión es muy importante tener un objeto amplio, a los efectos de poder diversificar en algunos casos también. Entonces, esos aspectos son algunos, como dicen los chicos, algunos piques que les podemos dar a los efectos de apoyar en todo este proceso. Y después que tenemos todo eso, podemos ya pensar en cuál es la organización. El órgano máximo de la cooperativa es la asamblea de socios, que se tiene que reunir al menos en forma ordinaria una vez al año y en forma extraordinaria todas las veces que sea. Es como el poder legislativo el que toma las grandes decisiones. Como la asamblea no se puede reunir todos los días, delega funciones en un consejo directivo que depende de la asamblea. Esto está establecido en el estatuto, generalmente que es un órgano de composición impar, ¿sí? Quedan establecidos cuáles son las funciones que tiene cada uno de los miembros. Tiene que haber un presidente, un secretario y un tesorero. A la par, a la misma altura de la comisión del Consejo Directivo, debe haber una comisión fiscal, que es la que se encarga del contralor de que efectivamente no se estén violando ninguna norma ni los estatutos. Puede participar con voz y sin voto en las reuniones del Consejo Directivo, y una comisión electoral. Y la ley planteó en el artículo 43 un organismo que es
estatutario no electivo, que es la Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa, que es la que se encarga básicamente de la aplicación de los programas de capacitación, de asistencia técnica, etcétera, etcétera, de todas las personas que están vinculadas con la cooperativa, sean socios, sean directivos, sean funcionarios, a partir de diversos programas. Y después puede haber una parte más de tipo, digamos, de comisiones esporádicas, algunas comisiones auxiliares, que pueden ser permanentes o transitorias. Puede haber, por ejemplo, si la cooperativa está organizando el 10º aniversario, puede haber una comisión que se encargue de todo lo atinente al aniversario. Terminó el aniversario y la comisión cesó, ¿sí? Son comisiones, repito, que pueden ser permanentes o transitorias. Sí. Hay una consulta, Sí. ya lo habías mencionado hoy, pero capaz que está bueno reiterarlo. Las cooperativas sociales de MIDES, ¿cómo se inicia el trámite? Bueno, para el caso de las cooperativas sociales del MIDES, el aspecto social tiene que ver con la declaración que va a hacer el MIDES. Digo, esto si no ha cambiado hasta ahora, tenemos que recordar que también hay cambio de autoridades y yo en lo personal todavía no tengo muy claro, digo, si se sigue la misma lógica. Hay una ley que sí lo determina, pero los procedimientos internos los desconozco, por lo menos si ha habido cambios en ese sentido. Y lo que plantea la ley es que tiene que haber por lo menos un 75% de personas en situación de vulnerabilidad social y económica. ¿Quién determina la vulnerabilidad social y económica de las personas? Es el MIDES. Por lo tanto, es decir, estas personas sí pueden ser socios, estas personas no pueden ser socios. Y eso puede llegar a determinar el tema de la viabilidad legal en cuanto a los integrantes. Podemos tener de repente solamente una persona en situación de vulnerabilidad, por lo tanto no va a entrar en el régimen de cooperativa social el resto de las personas y tendría que cambiar a los socios reuniendo a otras personas que sí tuvieran esa situación. Ese es el primer paso que hay que dar. También el MIDES, por lo menos hasta ahora, tenía un rol importante en el apoyo en la elaboración de los estatutos, etcétera, etcétera, que me parece que es un elemento a tener en cuenta cuando se defina el tema de las cooperativas sociales. Elemento clave también de tener en cuenta: si bien las cooperativas sociales son cooperativas de trabajo, tienen algunas limitaciones y algunas ventajas. Por ejemplo, no pagan aportes más allá del BPS, pero en contraposición a eso, no pueden los socios recibir una remuneración mayor al laudo del sector y de la actividad. ¿Sí? Por más que haya un contrato importante que genere más ingresos, a cada uno de los socios no le corresponde más que el laudo establecido en los consejos de salario. Esa es la diferencia, porque lo que se planteaba, por lo menos originalmente, era que fuera un proceso gradual para pasar de cooperativas sociales después a cooperativas de trabajo. No sé si hay alguna otra consulta. Gracias, Fernanda, por tu pregunta. A ver, Mario Ramuspe acaba de comentar también y dice: en cuanto a la viabilidad económica, significa que puede haber un estudio de mercado según la modalidad en cuanto a la competencia que puede haber para instalar una cooperativa gastronómica o de consumo. Exacto. Por eso es muy importante, no solamente cuando voy a instalar la cooperativa, eso también lo vamos a ver en el taller del viernes, sino permanentemente estar analizando cuáles son los cambios, las tendencias que hay en el mercado del consumo, ¿sí? Porque si la tendencia es al comercio electrónico, ¿sí? Y yo sigo con el comercio tradicional, seguramente voy a tener dificultades, porque el cliente, el socio, en este caso, va a optar por otro proveedor. Entonces, en ese caso es importante estar permanentemente analizando cuáles son las tendencias del mercado, porque si bien somos una cooperativa también somos una empresa y que tiene que ser competitiva en un mercado donde nosotros nos fijamos las reglas. Richard Silveira pregunta si en las cooperativas de 5 miembros puede haber un administrador. Sí, único. La ley habilita a que las cooperativas que tengan menos de 10 socios, pueda haber un único administrador. Eso tiene que quedar establecido en el estatuto, ¿sí? Cuando la cooperativa pasa del número de 10 socios, ya tiene que, si decidió que tiene un socio administrador, cuando pasa el número, porque se fueron incorporando más personas, tiene que tener un consejo directivo con los cargos preestablecidos. Muy bien, gracias. Entonces, la lógica es: tenemos que ser muy respetuosos de las leyes, tenemos que ser muy respetuosos y conocedor del estatuto y tener mucho cuidado
en el momento de la redacción del estatuto. Este es un elemento muy importante para no encorsetarnos nosotros mismos. Muy común, por ejemplo, en las cooperativas de técnicos, ¿sí? Nos pasó hace un tiempo asesorando una cooperativa odontológica que el estatuto decía que para ser socio de la cooperativa tenía que ser profesional odontólogo egresado de la Facultad de Odontología de la UDELAR. ¿Qué pasó? Vino una persona del exterior, ¿sí?, que no tenía el título revalidado y no podía ser socio de la cooperativa, porque el estatuto establecía eso. Pero pensemos que no sea una persona del exterior. Hoy tenemos mucha movilidad en el mundo de inmigrantes, etcétera, etcétera. Pero pensemos en alguien que es egresado de la Facultad de Odontología, pero no es odontólogo. Es, por ejemplo, higienista bucal. Bueno, si yo no establezco que para ser socio de la cooperativa, ¿sí?, puede ser odontólogo o alguna de las tecnicaturas que tiene la facultad, yo estoy limitándome, ¿tá?, porque en definitiva quien define quiénes van a ser los socios de la cooperativa es el consejo directivo. Lo podrán aceptar o no. Entonces muchas veces queremos ser demasiado estrictos y terminamos generando una condicionante que después o no podemos habilitar a ese socio o nos obliga a una reforma de estatuto, con todos los costos que eso tiene. Por eso también siempre decimos, y acá recordamos mucho al querido compañero Héctor Mederos, que tanto nos ayudó a familiarizarnos con todo esto, en todos los trabajos que hicimos en conjunto, que el estatuto tenga lo mínimo imprescindible y todas las cosas que no son necesarias en el estatuto vayan a los reglamentos internos. El reglamento interno tiene la facilidad de que después podemos modificar cosas simplemente a partir de una asamblea de la cooperativa. No sé si hay más consultas, si hay preguntas. Dejemos unos minutitos, unos segundos, a ver si hacen algún tipo de consulta. Y mientras tanto, les recordamos el teléfono, ¿sí?, 091-246-327, para que nos manden comentarios, soliciten la presentación. Ustedes saben que ya lo vivimos en la presentación anterior. Era mejor trabajar con la pizarra, aunque tenemos una presentación que de alguna manera para mí es una ayuda a memoria y para las personas también tener todos estos elementos que hemos estado conversando, o algún otro elemento que quieran, alguna otra consulta, etcétera, etcétera. Y sobre todo plantear que también si deciden que quieren un certificado de la participación en estas instancias, se lo podemos hacer y nos mandan simplemente la solicitud a través del celular y a partir de ahí generamos un vínculo con el correo electrónico. Y mientras tanto recordarles, el viernes 24 a la hora 18 vamos a trabajar el tema de las estrategias para el día después. Bien. Recordarles también la actividad del próximo miércoles a la hora 13. Les vamos a estar comunicando. Si se anotan en el WhatsApp van a quedar en la lista de difusión y lo van a recibir por ahí. Si no, nuestras redes, tanto en Facebook, tanto en Twitter o en la página web, correo electrónico también, si los tenemos sumados a nuestra base de difusión. La actividad que va a estar haciendo nuestra presidenta, Graciela Fernández, como presidenta de Cooperativas de las Américas, junto a Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que será en vivo, una teleconferencia, donde también podrán intercambiar y hacer preguntas en caso de que así lo deseen. Recordarles también que esa actividad esa semana no vamos a estar saliendo con esta actividad. Vamos a retomar la primera semana de mayo. Seguramente con casos que tengan que ver con estos temas que venimos trabajando sobre todo durante con el viernes, talleres, que tiene que ver con las estrategias que definen las cooperativas para el futuro. Ahí ¿Sí? está. Eso es un elemento también importante. Para quienes nos ven después, que no están en vivo ahora, decirle que también a través del celular y a través de los correos electrónicos les podemos hacer llegar los materiales. Sabemos que hay mucha gente que no lo puede ver en el momento, pero nos aparecen unos varios cientos de reproducciones después y algunos pueden estar interesados en los materiales, totalmente a la orden, o para hacer las consultas o los comentarios que estimen convenientes. Y esos encuentros que vamos a estar haciendo con entrevistas pueden ser muy buenos en esto de tener ideas nuevas, de ver experiencias que han hecho otras cooperativas, para repensar, en el caso de que sea necesario, cuestiones que tengan que afrontar en la actualidad. Bueno, nos están mandando saludos. Vale Acevedo, de Juntos por un Hogar.
felicitaciones, muy clara la información. Mario Ramuspe nos saluda también, Inés Souto, Mariana García, muchas gracias por el vivo. Y hay gente que ya nos está escribiendo al celular y bueno, y seguirán haciéndolo. Perfecto. Entonces nosotros estamos cerrando este tercer encuentro virtual con este tema. Seguramente lo que hicimos fueron las pinceladas muy gruesas, pueden haber una cantidad de situaciones que ya hacen a la casuística y bueno, con gusto estaríamos contestando o derivando las consultas a los especialistas en caso que correspondan. Y bueno, nuevamente invitados entonces para el viernes para desafiarnos juntos a cómo afrontamos el día después. Impecable. Nos vemos. Muchas gracias a todos y todas.